¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está le dio miedo. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí otra vez en una sesión de Los Cuadernos, esta vez con nuestro cuaderno Fernando Martínez Monroy, que es un gran maestro, un especialista en muchísimas cosas, y hoy nos va a platicar sobre el funcionamiento del teatro. Sí. ¿Por qué el funcionamiento del teatro? Bueno, el funcionamiento del teatro, porque en general la gente se acerca estudiándolo desde la historia, por ejemplo, pero la parte técnica del teatro es muy interesante, en tanto que en general estamos haciendo teatro todo el tiempo en la vida de manera inconsciente, en tanto que estamos actuando con una intención que puede ser consciente o inconsciente para generar un efecto. El teatro comienza justamente en la intención que el dramaturgo espera de su espectador y a partir de esa intención diseña toda una estrategia para lograrlo, que eso es lo que se llamaría el tono, que es decir, que el tono es un diseño que el dramaturgo va a hacer para lograr un efecto en el espectador. A mí me interesa mucho la escena de Hamlet, en donde Hamlet arma una obra de teatro. El fantasma le dice que fue asesinado y que lo vengue, pero Hamlet, en lugar de vengarlo, arma una obra de teatro. Y es muy bonita la visión de Shakespeare allí, porque cuando Hamlet escribe la obra de teatro, invita a su madre, que en ese momento es la amante del nuevo rey, y el rey con su séquito, y se sientan y empieza a pasar la obra. Cuando el rey empieza a ver lo que está pasando, que es que en escena está ocurriendo que está el rey bueno, que se duerme en el jardín, entra el hermano malo, lo envenena por el oído y el rey se empieza a incomodar. En el momento en que sigue viendo la escena, el rey se levanta y dice: me siento mal, y se va. Y ese es el funcionamiento del teatro. El teatro nos delata. Ese es el asunto. Uno va al teatro para verse. Todo el teatro está hecho para divertir, pero principalmente tiene que ver con que nosotros podamos encontrarnos en la mirada del dramaturgo. Es decir, que el dramaturgo es una persona que está viendo cosas que nosotros hacemos, pero de las que no somos conscientes. Entonces, justamente la riqueza del teatro radica en haber encontrado... Si lo comparáramos con la ciencia, por ejemplo, pues la ciencia tiene un campo de estudio muy vasto, es el universo entero. El teatro llegó a la verdad antes que la ciencia porque el estudio del teatro trata del carácter humano. Y todo lo que se sabe del carácter humano ya se sabía en el siglo V antes de Cristo en Grecia. Es decir, que los griegos descubrieron eso que Jung llama el arquetipo y que Freud llama el inconsciente. Eso es lo que está puesto en todas las tragedias griegas. Entonces, cuando Shakespeare escribe Hamlet, pues lo escribió basado en una crónica de un príncipe danés. Sin embargo, al escribir Hamlet, resulta que la anécdota básica de Hamlet es la misma anécdota básica de Orestes. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que haya leído Orestes para escribir Hamlet. Él estaba escribiendo la vida de Hamlet, pero resulta que la vida de Hamlet se repite de la vida de Orestes, y eso es lo que se llama el arquetipo. ¿Serían como dos cosas similares? Dos cosas similares, es decir, que una de las cosas que el teatro descubrió es que la conducta humana es similar y el carácter humano es similar, por lo tanto funcionamos a través de patrones. Ese es el origen de los géneros dramáticos, por ejemplo, ¿sí? Que la conducta tiene patrones. Y esos patrones, al ser descubiertos, es decir, no hay un dramaturgo que escriba a partir de los libros y de ninguna teoría, escriben viendo la vida. Los grandes dramaturgos lo que hacen es que captan, descubren. Lo que hace el teatro siempre es redescubrir la naturaleza humana. El teatro trata del hombre, por eso les estaba diciendo hace un momento, el teatro alcanzó la verdad antes que la ciencia, porque pues el hombre frente al universo pues es una partícula tremendamente desdeñable y chiquita, pero
pero la observación es muy impactante en Edipo. Por ejemplo, Edipo está buscando un asesino enfrente de él y resulta que el asesino era él. ¿Sí me explico? Esa serie de ironías y paradojas son las que el teatro nos pone delante para vernos. Ese es el objetivo del teatro, que yo pueda verme. Entonces el teatro pues puede mostrarme de manera divertida para que yo nada más me divierta, o puede mostrarme de manera confrontativa para que aparte que me divierta yo sufra un shock al reconocer lo que estoy haciendo. Entonces eso es lo que le da fuerza y poder al teatro. No hay otro instrumento humano más potente, ni la novela ni la poesía, como el teatro. Por eso, porque lo que hace el gran dramaturgo es descubrir el carácter. Y al descubrir el carácter está encontrando un patrón, porque los seres humanos nos repetimos en patrones, así como existen las estructuras psíquicas de Freud, la teoría de los temperamentos, los signos del zodiaco. Pues resulta que estas cosas sí funcionan, pero no funcionan a partir del conocimiento prejuicioso de ellas, sino a partir del descubrimiento de ellas. Ok. Estamos pensando, ¿no?, un poco que el dramaturgo tiene una intención, ¿no? Siempre, sí. Esta intención traducida en yo quiero que el espectador vea algo que yo estoy mirando. Sí. Y además le quiero provocar algo, esa es la intención, es decir, emotiva intelectualmente. Digamos, ya es lo que él quiere hacer, ¿no? O sea, dirigido a la emoción o dirigido al pensamiento, o a los dos. A los dos. Entonces hay obras que implican más pensamiento y hay obras que simplemente son para divertir. Ahora, la situación del teatro es que las dos cosas se dan juntas. O sea, tú vas, te sientas y voy a pensar y voy a sentir al mismo tiempo. Generalmente primero se siente. Es decir, que veo una persona que va caminando por la calle, vanidoso, mirando con todo otro vento de la casera de plato, lo que hay aquí, resbala, cae, e inmediatamente todo el mundo empieza a atacarse de risa. Sí. En el momento en que uno se ataca de risa, sin saberlo, la risa es un juicio sobre la acción del sujeto. Entonces me río porque es ridículo. Cuando yo digo ridículo, ya estoy haciendo el pensamiento, pero primero me río. Cuando estoy viendo que algo es triste, yo lo juzgo. Entonces el teatro sirve para que nosotros podamos reconocer las emociones, para que podamos distinguir lo que es lo patético de lo que es lo grave, lo cómico de lo que es lo grotesco. Entonces cada obra de teatro está construida justamente para que nosotros transitemos por esas emociones que nos llevarían al descubrimiento de la verdad humana, de la verdad del carácter. Entonces, por eso pensaríamos que el teatro tiene un componente didáctico muy importante. Sí, todo el teatro. O sea que Brecht no estaba tan equivocado. No, Brecht no está equivocado. Brecht parte de una cosa muy bonita que es la teoría del extrañamiento, de la que se habla mucho. Le dicen distanciamiento, pero la palabra implica extrañamiento. Y es lo mismo que Descartes había hablado. Descartes habla del pensamiento claro y confuso, del pensamiento claro y distinto. Descartes es un filósofo francés, siglo XVIII, si no me equivoco, no quiero equivocarme. El asunto es que nosotros, la humanidad entera vive siempre en la confusión. Nosotros estamos acostumbrados a dar por hecho muchas cosas. Lo que hace el teatro justamente es hacer la distinción. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre distinto y diferente, son dos palabras que usamos cotidianamente, pero no las tenemos distinguidas. Distinto viene de distinguir y diferente viene de diferir. Es decir, que dos cosas que son diferentes tiene que ver con que son excluyentes, no tiene que ver una con la otra. Cuando hablamos de distinguir, tiene que ver con que podemos ver lo que es semejante y lo que es diferente en una misma situación. Nosotros usamos términos, le decimos a un niño le pide a otro de su paleta y este niño dice que no, y entonces le dicen no seas envidioso. Y nosotros usamos envidioso así, pero justamente lo que va a hacer el teatro y a lo que apelaba Brecht es eso, a ser capaces de ver la misma realidad
porque no hay otra realidad, pero ser capaces de ver la misma realidad con nuevos ojos siempre. Es decir, que estamos acostumbrados a mirar en automático. Lo que el teatro nos va a llevar a hacer es a mirar con detenimiento como si fuera la primera vez. Brecht pone, que es un dramaturgo y director alemán, muerto en los años 50, que es un gran poeta también. Él pone el ejemplo de un reloj. Dice, si le pregunto a usted qué dice su reloj por atrás, seguramente no me lo va a poder contestar, y usted conoce su reloj, pero es que así miramos la realidad. Entonces, cuando uno va al teatro, va a mirar la humanidad nuevamente, pero con una mirada diferente, que es la que están proponiendo cada uno de los autores. Le pregunto entre ellas, hablando de funcionamiento del teatro, como tratar de entender que yo me siento a ver eso que es la intención de un autor, que me va a hablar de eso que yo no alcanzo a mirar. ¿Y qué pasa con esa intención, estando yo de espectador, cuando yo no entiendo? ¿Qué sucedió? Porque eso no pasó. Por ejemplo, traes a una obra alemana, ¿no? Y yo me siento y me aburro muchísimo. Si la obra está bien hecha, no. Si la obra está mal hecha, sí. ¿Hay un tema de funcionamiento? Hay que tener en cuenta que el teatro mal hecho existe. Eso sí. Estamos en un momento en que la moda es hacer teatro y validar el teatro porque se ha escrito. No estamos en un momento donde haya una crítica de teatro. La gente escribe una obra y al día siguiente quiere publicarla o estrenarla. El asunto es que si la obra es efectiva, lo que va a ocurrir es que siempre queda en manos del espectador, porque el espectador tiene que entregarse a la cosa. Es decir, que si yo me dejo llevar, la obra me va a tocar, pero yo podría rechazarla, por ejemplo, como espectador. Pero el teatro bien hecho está diseñado para fascinar. Es decir, que el dramaturgo es un seductor, los actores son seductores y los directores de teatro son seductores. Es decir, que uno trabaja para llegar al corazón de las personas. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que yo pueda llamar la atención y luego mantenerla. Y sobre todo pensar que el teatro no ocurre nada más en lo intelectual, no ocurre en la palabra, sino en el acto. Una de las grandes consecuencias que el teatro tiene sería la conciencia de que todo lo que las personas hacemos es intencional. Es decir, que no hay una sola cosa que no sea intencional. O sea que yo no puedo decir que lo hice y ¿quién sabe? Y quién sabe, puedes decir que no te diste cuenta. Es decir, que todos los actos son intencionales, pero no todos los actos son conscientes. Y esa es la técnica de actuación, porque cuando uno sale a actuar, uno sale a modificar al otro. Es decir, que si yo le hago así, ¿sí?, inmediatamente él va a reaccionar. Pero si yo lo hago y él no reacciona, o lo estoy haciendo mal o él se está defendiendo. Pero ahí en ese acto ya hay algo. Ya hay algo, sí, pero el asunto es eso. Hay dos estilos, dos maneras de hacer teatro, predominantemente. La manera realista, que es el teatro confrontativo, y la manera idealista, que es el teatro que está hecho para divertir. Sí, en el teatro que está hecho para divertir, las cosas pueden pasar como sea. Uno va a ver Mamma Mía y pues Mamma Mía estaba muy bien hecha. Entonces uno llora, canta, sale, y ya en el estacionamiento sale a la calle y ya sabe que es la realidad otra vez. Sabe que vio una mentira bonita. Es decir, que el teatro también está construido a veces de mentiras lindas, siempre y cuando el espectador sepa que es una mentira linda. Y ahí funciona bien el teatro. El problema es como en el teatro de Jacinto Benavente, un autor que ganó el Nobel a principios del siglo XX, que su teatro está hecho de tal manera que parece verdad, y ese es el problema, porque resulta un autor muy retrógrada. Pero en el buen teatro uno sabe que sí, que eso es lindo y termina en una boda, ya sabe que eso está ocurriendo en el teatro. Es ahí donde está la cosa. Y el otro teatro, el teatro confrontativo, funciona siempre igual, así como en Edipo. Edipo está buscando un responsable, que es lo que la gente generalmente hacemos. Cuando algo nos pasa, nosotros estamos buscando siempre, la primera reacción es buscar que el otro tenga la responsabilidad, y lo que el teatro va a hacer es ponerme en claro cuál es la responsabilidad que cada personaje tiene en lo que le está ocurriendo. Hay un momento, por ejemplo, en Edipo Rey, de Sófocles, del siglo V a.C.,
Edipo le dice a Yocasta, es que yo tengo mucho miedo de... a mí un oráculo me dijo que yo mataría a mi padre y subiría al lecho de mi madre. Y 2 páginas después le avisan que el padre murió, el padre adoptivo murió. Y Yocasta le dice, no te preocupes, no creas en los oráculos. A mí me dijeron que si tenía un hijo, mataría a mi marido, subiría a mi lecho, y no pasó. Con el hijo ahí. Sí, pero no se están dando cuenta. Y eso es absolutamente humano. Entonces, el teatro... la gente le teme a veces al teatro por esa confrontación justamente, pero bueno, así somos, y entre mayor conciencia adquiramos, pues es mejor, estamos más a salvo en la vida, y en ese sentido el teatro sirve para divertir y generar conciencia. Es como muy duro lo que estás diciendo. Yo le quiero preguntar a Martín, siendo dramaturgo además, ¿qué piensa, ¿no? Un poco de lo que está diciendo, así como en esta reflexión del dramaturgo como aquel que tiene una intención, ¿no? Para un espectador. ¿Tú qué pensarías de esto? Pues es que lo que pasa cuando uno escribe teatro es que siempre estás tratando de pensar. Tú decías, el dramaturgo es un gran seductor, también el actor. O sea, al final de cuentas hay que diseñar una estrategia. O sea, de lo que se trata es, antes de decir, bueno, este dice tal, hay que estar pensando en una estrategia para, mientras dices lo que tú expresivamente como escritor, dramaturgo quieres decir, al mismo tiempo atrapar al público. Es decir, tengo que hacer una estrategia para que mientras yo digo lo que quiero decir, al mismo tiempo el público quede atrapado en esto. Y en medio, el director y los actores. No tengo que convencerlos de que esto está bien bueno, ¿no? Entonces, el dramaturgo no solo es un escritor, sino también un diseñador de trampas. No hay que hacer una trampa para que sea fascinante, y entonces eso que ocurre en escena resulta interesante al público, y al mismo tiempo yo diga lo que quiero decir, porque si no, pues ¿para qué escribo? Y en medio debe quedar atrapado algo muy raro, que es el fenómeno escénico y cosas significantes, ¿no? A veces, por ejemplo, tú como dramaturgo dices, bueno, mi estrategia va a ser hacerlos reír, ¿no? Yo, para mantenerlos interesados, voy a hacer chistes. Voy a contar chistes. Y chiste, pero detrás estoy tratando de decir otra cosa. Y el chiste es que cada vez que ellos se rían, estén más dispuestos y mejor dispuestos para que yo, cuando menos se lo esperen, tómala. Esto era lo que les quería decir en realidad. Caray, que no nos estábamos riendo nomás. No. O todo lo contrario, decir, no, mi estrategia no es el chiste, mi estrategia es ponerme bien intenso. Para que así cuando el público diga, híjole, ¿esto qué? Yo voy a tratar entonces de encontrar un momento que no se esperaban, que es poético, que es significativo, que es lo que sea. En fin, uno elabora estrategias. Ahora, el teatro funciona como... esa estrategia tiene que ver como cuando uno va al cine y ve una película que te gusta y que vas invitando a todos tus amigos y les dices, acompáñame, tienes que verla, y el otro la está viendo y uno lo está viendo, nada más para sentir que el otro pase por los mismos momentos, porque hay una cosa en el teatro, que el teatro logra un milagro, que es el milagro de la comunión. Sí, esto que las religiones... ¿Qué sería una comunión? La comunión, esto que las religiones quieren y que la Iglesia Católica ha convertido en un gesto. La comunión es el momento en que uno está viendo lo que está pasando, de repente la actriz se quiebra, uno está mirando y de repente escucha acá, voltea y el de acá está así. Voltea para acá y el otro está así. Y en ese momento todos estamos sintiendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Sí? A nivel de conmoción. No se puede decir, solo se puede llorar o solo se puede reír. ¿Sí? Pero ese es el milagro de la comunión, el momento de unión íntima ante la verdad, porque el teatro es portador de la verdad en ese sentido. Pero tiene una intención. Entonces el asunto es que el autor puede tener la intención que él quiera, pero un dramaturgo siempre es una persona que va a ver más de lo que él sabe que sabe. Ese es el asunto. O sea, digamos que cuando decimos portador de la verdad, ¿no? Que es así como, ¿no? De la verdad humana. Sí, claro. Verdad humana se refiere un poco a que aunque el autor haya diseñado una estrategia, hay algo más grande de él que se pone, que es esto que le llamamos el arquetipo, que es el descubrimiento. Sí. Lo puso y ni supo qué puso. No, de hecho muchos autores
escriben para entender. Cuando llamaron a Arthur Miller a la corte para declarar contra el macartismo, que la persecución de los que se creían socialistas, de todo sospechoso de haber militado en las ligas socialistas en Estados Unidos en los 50s, Miller estaba muy enojado y él escribió en su diario, pues voy a escribir acerca de esto para ver qué es lo que realmente estoy pensando. Ese es el asunto. O sea, es como un reflejo, un espejo de alguna manera. Sí. Pero sobre todo, lo que es muy bonito es que todos los que hacen teatro, el dramaturgo sobre todo, los actores, son personas que ven más de lo que son conscientes. Entonces, toda la exploración que un dramaturgo hace o toda la exploración que un director o un actor hace son en la búsqueda de un montón de cosas que no se podrían decir, pero que se pueden poner en acto. Y en el acto dice más, es como las parábolas de Jesús. Sí. Es decir, que la riqueza de la parábola de Jesús no está en lo que se está diciendo, sino que es una dinámica de acción. Entonces la acción no miente. ¿Cómo sería una dinámica? La dinámica de acción es lo que hiciste. Entonces yo te veo y te digo, acabas de hacerlo. Y tú dices, pero es que lo hiciste, pero lo hiciste. Entonces la manera estructural de todo el teatro es cotejar las ideas con las acciones. Lo único real es la acción. Si estamos hablando y se me cae el café en tu pantalón, eso es una agresión. Pero yo te puedo decir siempre, ay, discúlpame, no fue con intención, pero no se me cayó encima de él, sino se me cayó encima de ti. ¿Me explico? Es decir, esos son actos inconscientes, son intencionales, pero no conscientes. El teatro siempre causa terror, eso sí. ¿Qué es el terror? La reacción ante la verdad. Entonces, el asunto es ese, que la acción, ¿por qué Blancanieves está dormida? Porque se tragó lo que su madre le dio. Entonces la manzana envenenada está representando justamente la educación, porque un hijo obediente y bien educado pues estará en un ataúd aletargado en la sala de la casa de su madre para que su madre pueda entrar y salir y vivir tranquila. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro Chairo. Está logrando. Le dio miedo.